Inteligencia artificial, conceptos de redes neuronales. Linealmente separable. El concepto de linealmente separable explica la propiedad en geometría de dos o más conjuntos o arreglos de puntos al poder ser dividida la representación de dichos conjuntos en un plano por al menos una recta. El ejemplo más sencillo se puede ver en dos conjuntos de puntos o posibles resultados en un plano que fácilmente puede verse separado visualmente unos de otros por una línea, o al menos una línea. Pero esta propiedad aún se puede aplicar en representaciones de más dimensiones. Compuertas lógicas linealmente separables. Un ejemplo de una compuerta lógica linealmente separable es la compuerta NAND. Al tomar los posibles valores de dos entradas, x1 y x2, y aplicar la operación NAND sobre ellos, vemos que de la entrada 0, 0 resulta 1, 0, 1 resulta 1, 1, 0 resulta 1 y 1, 1 resulta 0. Al plasmar estos resultados, en este caso los unos como puntos azules sobre la gráfica y el 0 como un punto verde en la misma gráfica, vemos que los resultados son linealmente separables al poder encontrar al menos una recta que puede dividirlos. Compuertas lógicas linealmente no separables. Un ejemplo de una compuerta que no es linealmente separable es la compuerta XOR. Al tomar las posibles entradas o valores de la entrada x1 y x2 y aplicar la compuerta lógica XOR o la operación de la misma, vemos que de la entrada 0, 0 resulta 0, de la entrada 0, 1 resulta 1, 1, 0 resulta 1, 1, 1 resulta 0. Igualmente, representando esos valores resultados en la gráfica, los unos como los puntos verdes en este caso y los ceros como puntos azules, vemos que no es posible trazar una recta que deje cada tipo de resultado, es decir, los ceros de un lado y los unos de uno, por lo que no es linealmente separable. Combinación lineal. En matemáticas, particularmente en álgebra lineal, una combinación lineal es una expresión matemática que consiste en la suma entre pares de elementos de determinados conjuntos multiplicados entre sí. En particular, la combinación lineal de un sistema de vectores se trata de un vector de la forma con los elementos de un cuerpo. Esta es que un vector de la multiplicación de una constante con un vector hasta la enésima vez es equivalente a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de ki por bi. Función sigmoide. La función sigmoide es una función matemática que tiene una curva característica en forma de S que transforma los valores entre el rango 0 y 1. La función sigmoide también se llama curva sigmoide o función logística. Es una de las funciones de activación no lineal más utilizadas. Su ecuación matemática es igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos x. Su derivada es e elevado a la x sobre 1 más e a la x todo elevado al cuadrado. La función sigmoide tiene esta representación gráfica sobre un plano. Esta función es utilizada en la tarea de clasificación ya que es mucho más flexible a la hora de valorar distintos factores, en especial en las redes neuronales, donde a cada entrada se le puede dar un valor continuo entre 1 y 0, produciendo que pequeñas variaciones de la entrada como de la salida de las redes neuronales sea equivalente, en comparación con otros tipos de funciones de activación con valores continuos como 0 y 1. Pasemos al tema de pesos en una red neuronal. Cada entrada tiene su propio peso relativo, el cual le da importancia a la función de agregación de la neurona. En este caso vemos que hay algunas entradas que son más importantes que otras y que este tiene un mayor efecto del procesamiento. Vemos que en el siguiente ejemplo tenemos los pesos encerrados en un círculo. Los pesos en sí generalmente varían de acuerdo al entrenamiento que se le ha dado a nuestra red neuronal, y en ese entrenamiento lo que busca es elegir el mejor camino que me dará el mejor resultado. Es por eso que hay pesos que son mayores que otros.
En el siguiente tenemos lo que es una capa oculta en una red neuronal, que son aquellas formadas por capas anteriores que son de entrada y asimismo pueden ser ocultas y cuya capa posterior puede ser de salida. Vemos que con este tipo de capas podemos tener o calcular el número de unidades que haya en la red neuronal. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes entradas con diferentes variables, que puede ser cualquier variable que yo quiero que tenga pues un resultado en mi salida, ¿no? Tenemos las variables de entrada, tenemos como pues los caminos, que tenemos pesos asignados de acuerdo a un entrenamiento previo de nuestra red neuronal. La capa oculta pues sería también dependiente de pues qué tanto sea necesario, ¿no? Puedo tener desde 1 hasta n capas ocultas, y la capa de salida sería pues mi resultado que espero, ¿no? Tenemos que para calcular cuál será la posible salida, tendríamos que la capa de entrada se tenga que sumar con los pesos que se le haya asignado previamente, más un valor que se le llama sesgo, que está en la capa oculta dependiendo de cuántas capas ocultas haya, y tendríamos nuestra salida. Así que dependerá bastante el resultado en cada una de las capas ocultas, ¿no? Así que el resultado no sería igual en cada uno de las diferentes capas de entrada, ¿no? Y de las capas ocultas. Y vamos a la demostración. Tenemos un programa que lo que va a hacer es que yo voy a definir un número de variables y esta me las va a resolver en XOR. En estas tres primeras líneas tenemos que vamos a definir el número de variables que le vamos a asignar. Posteriormente vamos a utilizar la función de activación sigmoid, que mi compañero ya se los habría explicado anteriormente, y por medio de este método de activación lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar más a la derivada, lo que me permite yo reduzca el riesgo que exista en cuanto a la precisión de los resultados. Tenemos que en estas dos instrucciones vamos a generar nuestras posibles entradas, en este caso por medio de una lista que va a ser una tabla de verdad. Aquí tenemos una lista que se genera más o menos como comentario, y sabemos que para el método XOR tenemos que 0, 0 y 1, 1, que son las entradas y salidas, van a ser 0, y las de en medio van a ser 1. En este caso sería 0 para falso y 1 para verdadero. Vamos a generar nuestra lista, y lo que esperamos era lo que yo les decía, que en la entrada y en la salida esperamos que nos dé un 0 aproximadamente, y de igual manera los valores en medio que nos dé un 1. En este caso tenemos que generamos en esta parte nuestros pesos aleatorios para nuestra red neuronal. En este caso, ¿qué tipo de pesos vamos a generar? Pues para la entrada, para el valor de las capas ocultas y para nuestra salida. Y para ver cómo los genera, los vamos a imprimir. En este caso vamos a imprimir los pesos de la capa oculta y nuestras salidas de la capa oculta. Lo que es aquí, definimos nuestros pesos aleatorios por medio de variables, pero qué tipo de variables qué tipo de valores le vamos a pasar. Pues le vamos a pasar los valores de entrada, de la capa oculta, y los valores que esperamos de salida, que ya sean 0 o 1. Esto lo vamos a hacer para dos variables. Tenemos
dos métodos que son forward propagation y back propagation, que simplemente es que en los dos nos acercamos a la derivada para disminuir pues el error que podamos tener en la salida. En este caso sabemos que el forward propagation lo resuelve de entrada a salida, o sea, de derecha a izquierda, y el back propagation lo resuelve al revés, que es de salida a entrada, por medio del método sigmoid en los dos casos. Vamos a utilizar un reentrenamiento o una reasignación de valores de los pesos de acuerdo a la cantidad de épocas que nosotros le especifiquemos, ¿no? En este caso es para tener mayor precisión en cuanto a los valores finales. Imprimimos los valores finales y lo vamos a hacer para 10.000 épocas con dos variables. En este caso aquí podemos modificar las épocas que queremos. Corremos el código y tenemos los valores iniciales de la capa oculta, bueno, los pesos, y los valores iniciales de las salidas de los pesos, y vemos que los dos están entre 0 y 1, pero vemos un cambio en cuanto a los pesos finales de los dos, que varían bastante, ¿no? Varían muchísimo en comparación a los iniciales que teníamos, y las salidas que tenemos son para 10.000 épocas, y como esperábamos nosotros, en cuanto a la entrada y la salida, esperábamos más o menos que se acercara al valor de 0. Más o menos esperamos que se acercara al valor de 0, y efectivamente se acercó bastante. Y aquí también esperamos los dos unos que son del método XOR, y efectivamente se acercó. Si nosotros lo hacemos para una mayor cantidad de valores, vemos que se va a tardar muchísimo más el código, y en ejecutarlo, y nos vamos a acercar un poco más al valor esperado, ¿no? Eso no significa que en cuanto nosotros le pongamos más épocas, los valores van a ser precisos, ¿no? Va a llegar un momento en donde los valores no van a variar mucho, y pues esto podría provocar que el llamado sobreentrenamiento, que es que si yo le quiero a mi red neuronal que aprenda otro tipo de método, no lo va a aprender. Y también tenemos algunos valores que se les llama falsos positivos, etcétera. Pero esto sería todo. Yo les voy a platicar y comentar sobre el descenso del gradiente. Más a ver van a ser descenso del gradiente, entrenamiento en una red neuronal, y épocas y sobreajustes. Bueno, el descenso del gradiente, como sabemos, es un algoritmo que estima numéricamente donde una función genera sus valores más bajos. Esto quiere decir que lo que hace el descenso es ver en qué momento los valores empiezan a ser empiezan a converger hacia un valor mínimo en una función mediante un proceso iterativo. O sea, esto quiere decir que es un método matemático. Se utiliza principalmente, como dicen, para minimizar una función que mide el error de predicción del modelo en el conjunto de datos. Como podemos ver en el ejemplo, cada iteración va aumentando hasta el momento en el que empiezan a convergir, y el valor se va haciendo cada vez mínimo hasta llegar a un punto o lo más cercano al 0. En estos casos pues hay un límite. En este caso debe de haber una tolerancia, la cual la determina el mismo usuario. Para poder identificar el mínimo en una función es necesario hacer una derivación parcial respecto a cada parámetro en el punto de evaluación. Como podemos ver en el ejemplo, los números siempre van de mayor a menor, dirigidos hacia el 0. Y esta misma derivada indica el valor y sentido en que se encuentran los mínimos más próximos. Entonces esto quiere decir que primero tenemos que calcular una derivada para sacar cada uno de los parámetros por medio del proceso iterativo.
Los pasos para poder resolver para hacer este tipo de descensos sería inicializar los parámetros de teta a un valor de inicio, indicar la velocidad de aprendizaje del algoritmo de alfa, obtener la derivada de j en el punto de teta. Como cuarto paso, sustraer la derivada por la velocidad de aprendizaje al valor actual, actualizar el valor de teta a un nuevo valor y comprobar el cambio en la actualización de los parámetros sea inferior al fijado previamente. En este caso finaliza la ejecución y en caso contrario se regresa otra vez al punto 3 hasta encontrar el valor mínimo nuevamente. Bueno, les voy a comentar yo sobre el entrenamiento en una red neuronal. Consiste en el proceso o los pasos que vamos a usar, todos los valores que vayamos a entrar, sean por medio de una entrada, después tengan unas vías y una salida. Esto quiere decir que es un proceso que el ser humano conoce como práctica, que sería estar practicando las cosas para poder dar un resultado. En este caso, como podemos ver, se ajustan cada uno de los pesos de las entradas a todas las neuronas que conforman la parte de la red neuronal, para que la respuesta que salga sea lo más certero a la que queramos. ¿A qué voy? Si queremos que el sistema haga sumas, 4 más 4, 3 más 3, tenemos que hacer que este asimile todas las sumas posibles y todos los números que sean posibles sumar, y que la respuesta sea lo más acertada a lo correcto, ¿no? Si 2 más 2 es 4, que dé ese resultado y no de otro, no de 5, 6 o 7. Ahora, un ejemplo. Para poder hacer un entrenamiento en una red neuronal, ejemplo, supongamos que queremos que un programa o un robot sea capaz de asimilar gatos. En este caso se van a poner un número finito de imágenes sobre cómo son los gatos, tipos de gatos, razas, genes, etcétera, familias de los gatos también, ¿no? Todo lo que son sus familiares de género. Y todo esto se va a juntar en las entradas, y en el proceso vamos a querer que el sistema sea capaz de identificar a los gatos y decir qué tipos de gatos son. Entonces esto lo hace por medio de un algoritmo, como los mostramos hace rato. También esa es otra forma de poder hacer que el sistema sea capaz de encontrar los gatos, o en este caso dar el resultado correcto, ¿no? Que sería encontrar los gatos. La idea es que en las entradas que demos sean todas relacionadas a gatos, el sistema practica, y cuando lo planteemos en otra situación sea capaz de identificar cuáles son las respuestas correctas. En este caso, poder identificar gatos, que si ponemos un perro o un gato, sea capaz de identificar al gato. Como podemos ver, con esto es capaz de ajustar sus parámetros para satisfacer en la medida de lo posible todas las imágenes. Entonces es como nosotros, el estar practicando nuestras propias experiencias, podemos identificar qué es un gato y quién no es un gato. Continuamos con backpropagation. Este algoritmo de propagación se introdujo originalmente en la década de los 70, pero su importancia no se apreció hasta lo que fue mediados de los 80, para ser certeros, en 1986, cuando matemáticos como David Rubenhart, George Frieden Hinton y Ronan Williams usaron este algoritmo para poder demostrar que sí era posible utilizar redes neuronales para resolver problemas complejos que anteriormente habían sido insolubles. Este algoritmo, como vimos hace rato, se basa en la derivada parcial de la función con un coste en C con respecto a cualquier peso o sesgo en la red. Y la misma expresión nos comenta que cuanto más rápido cambia el coste, los cambios en el peso y los sesgos también cambian. Y aunque la expresión es algo compleja, también tiene un cierto encanto, según.
para poder realizar este algoritmo de backpropagation, primero tenemos que asignar a cada conexión neuronal un peso con valor pequeño, pero no nulo. Esto quiere decir que tiene que estar entre 1 a 0. Introducimos las primeras observaciones de nuestro conjunto de entrenamiento por la capa inicial de la red neuronal. La información se propaga de izquierda a derecha, activando cada neurona que ahora es afectada por el peso de cada conexión, hasta llegar a la capa de neuronas de salida, obteniendo el resultado final. Medimos el error que hemos cometido para esa observación. Comienza la propagación hacia atrás de derecha a izquierda, actualizando los pesos de cada conexión neuronal. Repetimos los pasos desde el paso 2, actualizando todos los pesos para observar para cada observación o conjunto de observaciones. Cuando todas las observaciones del conjunto del entrenamiento han pasado por la red neuronal, hemos completado lo que se denomina como un epoch. Podemos realizar tantos epoch como creamos convenientes. Bueno, como vemos en el ejemplo anterior, en la explicación anterior, lo que hace en sí este algoritmo es que primero se define la entrada, después de definir la entrada se define un peso en la misma entrada, y esta misma entrada va a empezar a propagar su información. Supongamos que tenemos la imagen del gato, entonces lo que va a hacer es propagar la imagen del gato a todas las redes neuronales, hasta que cada una asocie todo a cada uno de los gatos y sea capaz de identificar a todos los gatos. Entonces tenemos que estar entrenando con estas redes neuronales para que puedan ser capaces de entender y de asimilar lo que se quiere hacer con ellas. Se juntan una serie de gatos y se van propagando por toda la red hasta que se dé un resultado, hasta que se dé el resultado final, que es un gato. Entonces cuando ponemos esto en acción, si ponemos a un perro y un gato, en teoría estas redes neuronales deben ser capaces de identificar a los gatos y no a los perros, porque en el resultado final tenemos la imagen del gato. Bueno, ¿cómo se relacionan los conceptos anteriores con el error de salida con el error y la salida esperada? Bueno, pues como vemos, esto lo que vamos con esto es que en las redes neuronales es lo más similar a lo que se conoce como tratar de hacer que la mente entrene o practique ciertos gestos, ciertos ejercicios, lo que hacemos habitualmente día con día, de memorizar, lo que es la palabra memorizar. Bueno, como vemos, tenemos las entradas, tenemos cada una de las capas ocultas, que en este caso serían como lo que esconde el algoritmo, y la salida final, lo que queremos que muestre. Supongamos, este es el claro ejemplo, ¿no? Primero tenemos la relación entre un gran número de épocas y el sobreajuste. Primero que nada, la época consiste en un ciclo de entrenamiento completo en el conjunto de entrenamiento. Una vez se ha dado este conjunto, comienza uno nuevo y marca el comienzo de una segunda época. Esto no tiene nada que ver con la formación por lotes o en línea per se. Lote significa que actualiza una vez al final de cada época. Y en las capas de salida de la red neuronal tenemos un límite de decisiones flexibles en cada nodo de salida, como se puede ver. Bueno, como podemos ver, como vemos, estamos definiendo lo que es el número de épocas o lo que es una época. Cada número de épocas va a decidir cuántas veces está cambiando el peso en la red, cuántos cambios tenemos dentro de la misma red. Como podemos ver, el error y el número de épocas llega a un punto en el que nunca se tocan, pero sí se quedan muy cerca uno de la otra. Bueno, vamos a comentar ahora sobre los sobreajustes. El sobreajuste es el hecho de hacer un modelo tan ajustado a los datos de entrenamiento que haga que no generalicen bien los datos del test. ¿Esto qué quiere decir?
que es uno de los conceptos claves en el aprendizaje automático y se denomina como tal sobreajuste al hecho de hacer un modelo tan ajustado a los datos de entrenamiento que haga que no generalice bien los datos del test, haciendo que el concepto clave es el de entrenar y obtener patrones generales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos primero tenemos que aclarar que el sobreajuste es lo que nosotros conocemos como práctica neuronal, estar ejercitando la cabeza, realizar ejercicios, memorizar, obtener patrones para poder agilizar el proceso. Un ejemplo de esto sería, no sé, un patrón que la gente normalmente acostumbra, un ejemplo, irse a bañar, ¿no? La gente que está acostumbrada a levantarse e irse a bañar está generando un patrón, y es un patrón que en algún momento ya lo hace de forma automática, lo que nosotros conocemos como ¿cómo se llama? Una rutina, sí, lo que sería como una rutina, que a pesar de, tú la sigues haciendo. Por ejemplo, el ir al gimnasio, mucha gente que va al gimnasio, realmente muy poca es la que consigue resultados a largo plazo, debido a que no toda la gente tiene ese aguante o no tiene esa rutina para estar yendo todos los días. Y la gente que sí es capaz, pues ya lo hace hasta de costumbre, ¿no? Bien dicen que el primer paso es la motivación, y ya después, cuando se te acaba la motivación, simplemente es pura rutina, seguir yendo ya de forma involuntaria. Como podemos ver, el concepto clave es la entrada, y cuando entran los datos, poder obtener un patrón para que para que estos mismos patrones sean los nuevos datos y sean ya como tal la nueva salida. Como podemos ver, tenemos subajuste, apropiado y el sobreajuste, que como podemos ver son los patrones que nosotros realizamos día con día. Bueno, esto sería todo de mi parte.